Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería de las Reacciones UNFU. Hoy mi compañera Isauri y yo, Jenny, les mostraremos el tema Diseño de reactores no isotérmicos en estado estacionario. Al terminar este video recuerden suscribirse en la campanita aquí debajo y dejarnos sus preguntas y comentarios. Dentro de los temas que vamos a tratar están demostración del uso de balance de energía, Desarrollo del balance de energía para aplicarse a otros reactores. uso del balance de energía en diseño de reactores adiabáticos, Desarrollo del balance de energía para reactores PFR. equilibrio químico como limitación para la conversión, Algoritmo para CCTR con efectos de calor. reacciones múltiples con efectos de calor Y concentraciones axiales y radiales. En el ejemplo 8.1 vamos a calcular el volumen del reactor necesario para lograr una conversión del 70%, desde A hasta B. La reacción es exotérmica y el reactor se opera adiabáticamente. Como resultado, la temperatura aumentará con la conversión a lo largo del reactor. La solución, el balance molar, la ecuación de diseño, delta X entre delta B es igual a menos RA entre FA inicial. La ley de velocidad, recordando la ecuación de Arrhenius, tenemos que K es igual a K1 exponente de E entre R por 1 entre T1 menos 1 entre T, sabiendo que K está en función de la temperatura. Tenemos la estequiometría en fase líquida, B es igual a B inicial, FA es igual a CA por B inicial, FA inicial es igual a CA inicial por B inicial y CA es igual a CA inicial por 1 menos X. Combinando las ecuaciones tenemos que menos RA es igual a K1 exponente de E entre R por 1 entre T1 menos 1 entre T por CA inicial por 1 menos X. Estas ecuaciones y cancelando la concentración de entrada se tiene delta X entre delta B es igual a K por 1 menos X entre B inicial. Si combinamos ahora todas las ecuaciones tenemos que delta X entre delta B es igual a K1 exponente de E entre R por 1 entre T1 menos 1 entre T por 1 menos X entre B inicial. Por último tenemos el balance de energía, donde tenemos que T es igual a T0 más menos delta HRX entre CPdA por X. Si combinamos ahora todas las... Comenzaremos aplicando la primera ley de la termodinámica primero a un sistema cerrado y después a un sistema abierto. Un sistema es cualquier porción del universo limitada, en movimiento o estacionaria, que se elige para aplicar las diversas ecuaciones termodinámicas. En un sistema cerrado, en el cual la masa no atraviesa los límites de este, el cambio de energía total del sistema será delta E. Es igual al flujo de calor hacia el interior del mismo, Q, menos el trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores, W. Para un sistema cerrado, el balance de energía será la ecuación 8.1. Los reactores de flujo continuo que hemos discutido hasta el momento son sistemas abiertos, porque la masa atraviesa los límites de estos. Llevaremos a cabo un balance de energía para un sistema abierto, como el que se muestra en la figura 8.1 que mostraremos adelante. Para un sistema cerrado, en el cual parte del intercambio de energía es producida por el flujo de masa a través de los límites de este, el balance de energía para el caso en que una sola especie entre y salga del sistema es velocidad de acumulación de energía en el interior de sistemas va a ser igual al flujo de calor hacia el sistema procedente de los alrededores, menos el flujo de trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores, más la energía agregada al sistema por flujo de masa hacia el interior, menos la energía que sale del sistema por flujo de masa que sale del sistema. La figura 8.1, balance de energía para un sistema abierto perfectamente mezclado, nos muestra a FA sub 0 como la entrada y a FA como la salida, donde Q es el calor entrante y W es el trabajo que se realiza. Asumiremos que el contenido del volumen del sistema está bien mezclado, suposición que podríamos explicar, pero en tal caso necesitaremos por lo menos 2 páginas de texto para el desarrollo. El balance de energía en estado no estacionario para un sistema abierto bien mezclado tiene n especies,
cada una entrando y saliendo del sistema con un flujo molar efectivo, FI, moles de I por tiempo, y con su energía respectiva, EI, joules por mol de I, es igual a la ecuación 8.3. A continuación, analizaremos cada uno de los términos de la ecuación 8.3. Evaluación del término de trabajo. Se acostumbra a separar el término de trabajo W, el flujo de trabajo y otro tipo de trabajo, WS. El término WS a menudo es llamado trabajo de corte. Podría ser producido por objetos como un agitador en un CSTR o una turbina en un PFR. El flujo de trabajo es el trabajo necesario para hacer que la masa entre y salga del sistema. Por ejemplo, en ausencia de esfuerzo, el corte, escribimos la ecuación 8.4, que es el flujo de trabajo, donde P es la presión, PI es el volumen molar específico de la especie I. Examinaremos las unidades del término de flujo de trabajo, que es FI por P, que será la presión, y BI, que será el volumen, donde F1 está dado en moles entre segundo y la presión está dado en un pascal. Vemos que las unidades del flujo de trabajo son congruentes con otros términos de la ecuación 8.2, o sea, joules sobre segundo. En la mayoría de los casos, el término flujo de trabajo se combina con los términos de balance de energía para representar intercambio de energía por flujo de masa a través de los límites del sistema. Sustituyendo la ecuación 8.4 en la 8.3 y agrupando términos, obtenemos la ecuación 8.5. La energía, EI, es la suma de la energía interna y la energía cinética y la energía potencial, y cualquier otra energía como eléctrica, magnética o luminosa. En casi todos los casos, los reactores químicos, los términos de energía cinética, potencial y otros tipos son despreciables en comparación con los términos de entalpía, transferencia de calor y trabajo. Por lo tanto, se omiten, o sea, E es igual a U. Recordemos que la entalpía, H, se define como términos de energía interna, U, y del producto, que sería P por B. Las unidades típicas de la entalpía son Joule sobre mol o BTU sobre libra mol. La entalpía que entra o que sale del sistema se puede expresar como la suma de la energía interna neta o que entra o que sale del sistema por el flujo de masa más el flujo del trabajo. Combinando las ecuaciones 8.5, 8.7 y 8.8, podemos escribir el balance de energía de la forma delta E del sistema entre delta T es igual a Q menos WS más la sumatoria de la entalpía de entrada menos la sumatoria de la entalpía de salida. La energía del sistema es en cualquier instante E del sistema es la suma del producto del número de moles de cada especie en el sistema multiplicado por su energía respectiva. Este término se discutirá con más detalle al considerar la operación de reactores en estado no estacionario en el capítulo 9. Emplearemos el subíndice 0 para representar las condiciones de entrada. Las variables sin subíndice representan las condiciones de salida en el volumen del sistema elegido. La ecuación 8.9 para resolver problemas de ingeniería de reacciones con efectos de calor es necesario relacionarla con la temperatura, la conversión, la velocidad de reacción. El balance de energía dado en la ecuación 8.9 es el punto inicial más conveniente a medida que procedemos a desarrollar dicha relación. Diserción de las entalpías. Hemos despreciado cualquier cambio de entalpía resultante de la mezcla, de modo que las entalpías molares parciales son iguales a las entalpías molares de los componentes puros. La entalpía molar de la especie I a una temperatura y a una presión dada suele expresarse en términos de entalpía de formación de la especie I en algunas temperaturas de referencia, TR, más el cambio de entalpía, delta H, que se produce cuando la temperatura se eleva desde la temperatura de referencia hasta cierta temperatura T. Para ello tenemos la expresión siguiente.
la temperatura de la entalpía de formación va a ser igual a la entalpía TR más la variación de la entalpía. Por ejemplo, si se tiene la entalpía de formación a la temperatura de referencia a la cual la especie es un sólido, entonces la entalpía de un gas a una temperatura T será igual a. Por ejemplo, si se tiene la entalpía de formación a la temperatura de referencia a la cual la especie es un sólido, entonces la entalpía de un gas a temperatura T es entalpía de formación de la especie I en la fase sólida a temperatura de referencia más delta H en el sólido calentándose de la temperatura de referencia hasta la temperatura máxima más el calor de fusión a temperatura máxima más delta H en el líquido que se calienta de temperatura máxima a la temperatura B más el calor de evaporación a TB más la entalpía, la variación de la entalpía en el gas calentándose de TB a T inicial. Para eso tenemos aquí demostrado la integral 8.17. En este caso, además del aumento de las entalpías del sólido, el líquido y el gas por el incremento de la temperatura, es preciso incluir el calor de fusión en el punto de fusión y el calor de vaporización en el punto de ebullición. La temperatura de referencia a la cual HI suele ser de 25 grados Celsius para cualquier sustancia I que se calienta de T1 a T2 en ausencia de cambio de fase. La variación de la entalpía va a ser igual a la integral de CPI por variación del tiempo de T2 a T1. Las unidades típicas de la capacidad calórica CP son Joule sobre mol de I por Kelvin. Un gran número de reacciones químicas efectuadas en la industria no incluye cambio de fase. En consecuencia, reafirmaremos aún más el balance de energía para aplicarlo a reacciones químicas en fase única. En tales condiciones, la entalpía de la especie I a una temperatura T se relaciona con la entalpía de formación a la temperatura de referencia TR como sigue en la ecuación 8.19. Si se realizan cambios de fase a pasar de la temperatura a la cual se da la entalpía de formación a la entalpía de reacción a la temperatura de reacción T, debe emplearse la ecuación 8.17 en vez de la 8.19. La capacidad calórica a la temperatura T se expresa con frecuencia con función cuadrática de la temperatura. O sea, la capacidad calórica es igual a alfa I más beta I por la temperatura más gamma por la temperatura al cuadrado. Para calcular el cambio de entalpía cuando un fluido reaccionante se calienta sin cambio de fase de temperatura de entrada a una temperatura T, ingresamos la ecuación 8.9 para la capacidad calórica constante escribiéndola como la siguiente, que es la ecuación 8.21, sustituyendo de HI y HI inicial en la ecuación 8.16, se obtiene la ecuación 8.22. Relación de delta HRT de T, delta HRT inicial de TR y delta CP. El calor de relación a la temperatura T se da en términos de la entalpía de cada especie de la temperatura T, o sea, la ecuación 8.14, donde la entalpía de cada especie está dada por la ecuación 8.19. Si ahora sustituimos la entalpía de cada especie, tendremos la ecuación 8.23. El primer conjunto de términos del lado derecho de la ecuación 8.23 es el calor de reacción de la temperatura de referencia, dando así la ecuación 8.24. Las entalpías de formación de muchos compuestos suelen ser tabulados a 25 grados Celsius y pueden encontrarse con facilidad en el manual de química y física y en otros similares. Otras sustancias, el calor de combustión también dispone de dichos manuales. Llega a emplearse para determinar la entalpía de formación. El método de cálculo se describe en tales manuales. A partir de dichos valores, el calor estándar de formación, es posible calcularlo, el calor de reacción de la temperatura de referencia, mediante la ecuación 8.24. El segundo término, entre corchetes, del lado derecho de la ecuación 8.23,
es el cambio total de capacidad calorífica por mol de A que reacciona, dando así la ecuación 8.25. Combinando las ecuaciones 8.25, 8.24 y 8.23, tenemos la ecuación 8.26, donde delta H RT de T será igual a delta H inicial de RT más el cambio de la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. La ecuación 8.26 da el calor de reacción de cualquier temperatura T en términos de calor de reacción a una temperatura de referencia que es generalmente 298 Kelvin. Y el término delta Cp, técnicas para determinar el calor de reacción a presiones por encima de la atmosférica pueden encontrarse en el libro de Cham. Para la reacción del hidrógeno a nitrógeno a 400 grados Celsius, se demostró que el calor de reacción aumenta solo un 6% a elevar la presión desde la atmosférica hasta 200 atmósferas. Ejemplo 8.2. Calcula el calor de reacción de la síntesis de amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno a 150 grados Celsius. Solución es la ecuación siguiente. Para ellos, calculamos el calor de reacción a la temperatura de referencia usando los calores de formación de la especie reaccionante obtenidos en el manual de Perry, donde delta H por TR es igual a 2H NH3 por TR menos 3H H2 por TR menos H N2 por TR. Los calores de formación de los elementos H2 y N2 son de 0 a 25 grados Celsius. Continuamos, donde delta H por TR es igual a 2H NH3 por TR menos 3 por 0 menos 0, que será igual a 2H NH3, igual a 2 menos 11.020 calorías entre mol de N2, que será igual a menos 22.040 calorías mol de N2 que reaccionó. Delta H a 298 K es igual a menos 22.00 kilocalorías mol de N2 que reaccionó, que será igual a menos 92.22 kilojoule mol de N2 que reaccionó. El signo menos indica que la reacción es exotérmica. Si las capacidades caloríficas son constantes o se conocen las capacidades caloríficas medias en el rango de 25 a 150 grados Celsius, determinar delta H a 150 grados Celsius es bastante sencillo, donde Cp para H2 será igual a 6.992 calorías mol de H2 por Kelvin y Cp de N2 será igual a 6.984 calorías mol de N2 por Kelvin y Cp NH3 será igual a 8.92 calorías mol de NH3 Kelvin. La sumatoria sería delta Cp será igual a 2 Cp NH3 menos 3 Cp de H2 menos Cp de N2, que será igual a 2 por 8.92 menos 3 por 6.992 menos 6.984, que será igual a menos 10.12 calorías mol de N2 que reaccionó. Delta H por T será igual a delta H por TR más la diferencial de Cp por T menos TR. Delta H por 423 Kelvin será igual a menos 22.040 más menos 10.12 por la diferencia de 423 menos 298, que será igual a menos 23.310 calorías mol de N2, que será igual a menos 23.3
kilocalorías mol de N2 por 4.184 kilojoule entre kilocalorías, que será igual a menos 97.5 kilojoule entre mol de N2. Recuerde que una kilocaloría es igual a 4.184 kilojoule. El calor de reacción basado en los moles de N2 que reaccionan es delta H por 423 Kelvin será igual a un mol de N2 entre 3 moles de H2 por menos 97.53 kilojoule entre mol de N2, que es igual a menos 32.51 kilojoule entre mol de H2 a 423 Kelvin. Ejemplo 8.2. Calcula el calor de reacción de la... Después de este ejemplo, vemos que es posible calcular el calor de reacción a cualquier temperatura. Vamos a sustituir la ecuación 8.22 en términos de delta H de TR y de delta Cp, es decir, la ecuación 8.26. El balance de energía en este estado estacionario ahora será la ecuación 8.27. De ahora en adelante, para simplificar, emplearemos el uso de la sumatoria, a menos que se especifique lo contrario. En la mayoría de los sistemas, el término de trabajo, que es W, puede despreciarse, por lo que el balance de energía se transformará en la ecuación 8.28. En casi todos los sistemas que estudiaremos, los reactivos entran al sistema a la misma temperatura. Por lo tanto, la temperatura I0 será igual a la temperatura. Podemos usar la ecuación 8.28 para relacionar la temperatura y la conversión, así como para después proceder a evaluar el algoritmo descrito en el ejemplo 8.1. Sin embargo, a menos que la reacción se efectúe adiabáticamente, la ecuación 8.28 sigue siendo difícil de evaluar porque en reactores no adiabáticos el calor que se agrega o se retira del sistema varía a lo largo del reactor. Este problema no ocurre en reactores adiabáticos que se utilizan con frecuencia en la industria, por lo tanto analizaremos primero el PFR adiabático. En la sesión 8.3, operación adiabática, las reacciones a nivel industrial suelen llevarse a cabo adiabáticamente, suministrando calentamiento o enfriamiento con una corriente arriba o abajo. En consecuencia, debemos analizar los reactores adiabáticos y determinar su tamaño. Balance de energía adiabática. En la sesión anterior derivamos la ecuación 8.28, que relaciona la conversión de la temperatura y el calor generado al reactor. Nos detenemos un minuto y vamos a considerar un sistema con un conjunto especial de condiciones en ausencia de trabajo y operación adiabática, y después, reacomodando la ecuación 8.28, vamos a tener que X será igual a la sumatoria de θi por Cpi por T menos Ti inicial entre menos delta HRX por TR más delta Cp por T menos Tr. En muchos casos, el término delta Cp T menos Tr en el denominador en la ecuación 8.29 es despreciable con respecto al término delta HRX, de modo que tendremos una gráfica de X contra T que será lineal, como se muestra en la figura debajo. Recordamos que la conversión en esta gráfica se obtuvo por un balance de energía más que por balance molar. Se emplea un subíndice BE, por ejemplo, XBE en la figura 8.2, y en la ecuación 8.29 es aplicable a un CCTR, a un PFR, a un reactor empacado y también a un reactor intermitente, como se vio en el capítulo 9. Para Q siendo igual 0, y WS siendo igual 0, la ecuación 8.29 nos da una relación explicable entre X y T, que debe emplearse junto con el balance molar para la resolución de los problemas de ingeniería de reacción. Tenemos una gráfica XB contra T de manera lineal, donde tenemos que Q es 0 y W es 0. Es aplicable para un reactor CCTR, PFR, reactor empacado y reactor intermitente. PFR adiabático. Podemos reordenar la ecuación 8.29 para despejar la temperatura en función de la conversión. T es igual a X por menos delta HRX por TR más la sumatoria de θi por Cpi
por TO más X delta CP por TR entre la sumatoria de teta I por CPI más X por delta CP. Esta ecuación se acopla con el balance molar diferencial, que es FA inicial delta X entre delta B, que será igual a menos RA en función de X y de T. Para obtener la temperatura, la conversión y los perfiles de concentración junto con la longitud del reactor, debemos analizar dicha combinación usando la ecuación 8.30 para construir una tabla de T en función de X. Cada vez que tenemos T en función de X es posible obtener K en función de T. Por lo tanto, menos RA estará en función de X solamente. Después, se pueden emplear los procedimientos que describen en el capítulo 2 para determinar el tamaño de diferentes tipos de reactores. Sin embargo, también podemos utilizar software como Polymath y MATLAB para resolver las ecuaciones diferenciales acopladas de balance de energía y balance molar más fácilmente. Luego tenemos un algoritmo para resolver PFR y reactores empacados que funcionan adiabáticamente en la tabla 8. Dice, algoritmo para PFR y el reactor empacado adiabáticos nos muestra una forma de cómo poder interpretar estos términos. Y tenemos que una reacción elemental reversible en fase gaseosa de A B y de presión es despreciable y se alimenta a puro al reactor. Entonces vamos a tener que el balance molar, que se hace con la ecuación de delta B, será igual a menos RA entre FA o delta X entre delta B será igual a menos RA entre FA inicial. Para la ley de la velocidad vamos a tener que menos RA será igual a K por CA menos 0, donde K será igual a K1 por la temperatura 1 exponente de E entre R por 1 entre la temperatura 1 menos 1 entre la temperatura. Kc será igual a Kc2 por la temperatura 2 exponente de delta H Rx entre R por 1 entre T2 menos 1 entre T. Continuando con la tabla, tenemos que la estequiometría será igual a que cuando un gas epsilon será igual a 0 y P será igual a la P inicial, o sea, la presión. Ca será igual a la Ca inicial por la temperatura inicial entre la temperatura final y Cb será igual a Ca inicial por X entre la temperatura inicial entre la temperatura final. Combinando las ecuaciones por 1 menos X entre Kc por T inicial entre T final. Para finalizar tenemos el balance de energía, que si relacionamos la temperatura y la conversión aplicamos un balance de energía para un PFR adiabático si todas estas especies entran en la temperatura donde T0 a la temperatura inicial, se obtiene entonces la ecuación 8.29 que ya habíamos visto, donde Q es igual, maldito mouse de la mierda, ok, se obtiene la ecuación 8.29 donde habíamos visto que si Q es igual a 0, Ws también será igual a 0 para obtener a la temperatura en función de la conversión. Tenemos entonces la ecuación 8.29, pero ahora en este caso vamos a tener a X delta Cp por Tr. Entonces, si A es puro y si delta Cp es igual a 0, entonces tenemos que la temperatura será igual a la temperatura inicial más T es igual a T inicial más X menos delta H Rx por Tr entre la capacidad calorífica de A. Numérica, integrando el balance molar del PFR, B es igual a la integral definida desde 0 hasta X3 por FAO entre, eso no se dice así, B es igual a la... B es igual a la integral definida desde 0 hasta X3 de FA inicial entre menos RA delta X, siendo A X igual a 0, 2, calculando la T en la ecuación 8.29, 3, calculando K usando la ecuación 8.23, 4, calculando Kc usando la ecuación 8.24, 5, calculando T inicial sobre T en fase gaseosa, 6, calculando menos RA usando la ecuación 8.27, 7, calculando FA inicial entre menos RA,
8. Si x es menor que x3 especificada, entonces se debe incrementar a x. 9. Prepare la tabla de x contra FA inicial sobre menos RA. 10. Use la fórmula de integración numérica que se dan en el apéndice A, como por ejemplo, b es igual a la integral definida de 0 a x3 de FA inicial entre menos RA delta x, que será igual a 3 sobre 8h por FA inicial entre menos RA siendo x0 más 3 FA inicial entre menos RA x1 más 3 FA inicial menos RA x2 más FA inicial entre menos RA x3. En la parte B resolvemos las ecuaciones diferenciales. 1. Delta x entre delta b es igual a k CA inicial entre FA inicial por 1 menos x entre kc por t inicial entre t. Luego tenemos la ecuación 8.213 y la ecuación 8.214, por último la ecuación 8.215. Introducimos los valores en los parámetros K1, E, R, K, C2, delta H, R, X, en función de TR, CPA, CA inicial, T inicial, T1 y T2. Y en las 6 introducimos los valores iniciales, X siendo 0, B siendo 0, y el valor final del volumen del reactor B siendo igual a B final. El N-butano va a isomerarse a isobutano en un PFR. El isobutano es un producto valioso que se emplea para manufacturar aditivos para gasolina. Por ejemplo, el isobutano puede hacerse reaccionar para formar isooctano. El precio de venta del N-butano en el 2004 fue de 72 centavos de dólar por galón, mientras que el precio del isobutano fue de 89 centavos de dólar por galón. La reacción se va a efectuar adiabáticamente fase líquida a alta presión, usando esencialmente trazas de un catalizador líquido que se da una velocidad de reacción específica de 31.1 horas a 360 Kelvin. Calcule el volumen del PFR y CCTR necesarios para procesar 100.000 galón por día, que serían igual a 163 kmol por hora, con una conversión del 70% y una mezcla del 90% mol de N-butano y 10% mol de I-pentano, que se considera un producto inerte. La alimentación se tiene a 330 Kelvin. Delta HRX es igual a menos 6.900 Jmol de N-butano. Energía de activación es igual a 65.7 kJ entre mol, Kc 3.03 a 60 Celsius y Ca inicial 9.3 kmol entre dm cúbico, que serán igual a 9.3 kmol entre metro cúbico. Para el butano, el Cp del N-butano es 141 joules entre mol por Kelvin y el Cp del I-butano es 141 joules mol por Kelvin. El I-pentano, el Cp es 161 joules mol por Kelvin. La solución es la reacción que se muestra, el balance molar, FA inicial delta X entre delta B, que será igual a menos RA. La ley de velocidad menos RA es igual a K por CA menos CB entre KC, con K es igual a K por temperatura 1, E elevada a E entre R por 1 entre T1 menos 1 entre T. Kc es igual a Kc T2 E elevada a delta HRX entre R por 1 entre T2 menos 1 entre T. La estequiometría en fase líquida siendo B igual a B inicial, Ca es igual a Ca inicial por 1 menos X, Cb es igual a Ca inicial por X. Si combinamos las ecuaciones tenemos menos Ra es igual a K Ca inicial por 1 menos 1 más 1 entre Kc por X. Integrando la ecuación se tiene B es igual a una integral definida desde 0 hasta x de FA inicial entre menos RA delta x. Balance de energía Q menos W menos FA inicial sumatoria de teta I CPI por T menos T inicial menos FA inicial por X.
por delta HR por TR más delta CP por T menos TR igual a 0. Según el enunciado del problema, adiabático Q es 0, no se realiza trabajo, WS es 0, entonces CP será igual al CP de B menos el CP de A, 141 menos 141 igual a 0. Aplicando condiciones anteriores, tenemos T menos T0 más menos delta HRX por X entre la sumatoria de teta I por CPI. Si evaluamos los parámetros, la sumatoria de teta I por CPI es igual a CPA más teta I por CPI es igual a 141 más 0.1 entre 0.9 por 161 joules entre mol por Kelvin, que serán igual a 159 joules entre mol por Kelvin. T es igual a 330 más 6900 entre 59 por X. T es igual a 330 más 43.4 X, donde T se da en Kelvin. Sustituyendo la energía de activación, tenemos K es igual a 31.1 exponente 65.700 entre 8.31 por 1 entre 360 menos 1 entre T horas. K es igual a 31.1 exponente 7.906 por T menos 360 entre T 360 T por horas. Si sustituimos para delta HR T2 y KC T2, tenemos KC es igual a 3.03 exponente menos 6.900 entre 8.31 por 1 entre 333 menos 1 entre T. KC entonces será igual a 3.03 exponente menos 830.3 por T menos 333 entre 333 T. Reordenando la ley de velocidad se obtiene menos RA es igual a K CA inicial por 1 menos por 1 más 1 entre KC por X. En la conversión de equilibrio, en el equilibrio tenemos menos RA es igual a 0. Por tanto, podemos resolver la ecuación para el equilibrio. X sub E será igual a KC 1 más KC. Entonces, ahora, para la solución de un PFR, vamos a encontrar el volumen necesario para lograr una conversión del 70% y entonces vamos a resolver este sistema de manera manual aplicando las técnicas del capítulo número 2. Para A, T es igual a 330 más 43.4 por 0.2 es igual a 338.6 Kelvin. Para B, K es igual a 31.1 exponente 7906 por 338.6 menos 360 entre 360 por 338.6 será igual a 31.1 exponente a la menos 1.388 que serán igual a 7.76 horas. Para C, KC es igual a 3.03 exponente menos 830.3 por 338.6 menos 333 entre 333 por 338.6 que será igual a 3.03 exponente de a la menos 0.0412 que será igual a 2.9. Para D, X sub E será igual a 2.9 entre 1 más 2.9 que serán igual a 0.74. Para E, menos RA será igual a 7.76 horas por 9.3 mol entre dina metro al cúbicos por 1 menos 1 más 1 entre 2.9 por 0.2, que serán igual a 52.8 mol entre dina por metro cúbico por hora, que serán igual a 52.8 kilomol metro cúbico por hora. Para F, FA inicial entre RA serán igual a 0.9 moles de butano entre moles totales por 163 kilomoles totales entre horas, entre 52.8 kilomol metros cúbicos por hora, que serán igual a 2.78 metros cúbicos. En la tabla E8.31 se muestran los cálculos a mano de las expresiones anteriores. Para saber el volumen de un reactor en equilibrio adiabático del 70% PFR, tenemos que B será igual a una integral definida desde 0 hasta 0.7 de FA inicial entre menos RA delta X, que será igual
a la integral definida desde 0 hasta 0.6 de FA inicial entre menos RA delta X más la integral definida de 0.6 a 0.7 de FA inicial entre menos RA delta X. Utilizando las ecuaciones del apéndice A, tenemos que B es igual a 3 entre 8 por 0.6 entre 3 por 3.74 más 3 por 2.78 más 3 por 2.50 más 3.88 metros cúbicos más 1 entre 3 por 0.1 entre 2 por 3.88 más 4 por 5.99 más 23.29 metros cúbicos. El volumen es igual a 1.75 metros cúbicos más 0.85 metros cúbicos para dar un volumen final de 2.60 metros cúbicos. Podemos también utilizar el programa de Polymath para obtener estos datos que anteriormente se mencionaron. La solución para un reactor CCTR donde se quiere alcanzar una conversión del 40% se tiene que el balance molar es B es igual a FA inicial por X entre menos RA. Tenemos entonces que B es igual a FA inicial entre K por CA inicial por 1 menos 1 más 1 entre KC por X. Entonces, para una conversión del 40% tenemos que T es igual a 330 más 43.4X. T es igual a 330 más 43.4 por 0.4, que es igual a 343.3 Kelvin. Usando las ecuaciones de la tabla E8.31, K es igual a 14.02 horas y KC 2.73, menos RA 58.6 kilomol entre metros cúbicos por hora y B será 146.7 kilomol de butano entre hora por 0.4 entre 58.6 kilomol entre metros cúbicos por hora y el volumen final del CCTR será 1.0 metros cúbicos. Sección 8.4. PFR en estado estacionario con cambiador de calor. En esta sección consideraremos un PFR en el cual el calor se agrega o se retira a través de las paredes cilíndricas del mismo, como se muestra en la figura 8.3. Para elaborar un modelo de reactor, asumiremos que no hay gradientes radiales en el mismo y que el flujo de calor a través de la pared del volumen unitario del reactor es como se indica en la figura. La figura 8.3, PFR con ganancia o pérdida de calor. 8.41. Deducción de balance de energía para un PFR. Efectuaremos un balance de energía para el volumen con W igual a 0, o sea, el trabajo será 0. La ecuación 8.10 se transformará en la ecuación 8.31. El flujo de calor al reactor, que se da en términos del coeficiente total de transferencia de calor U, el área de intercambio del calor, que será delta A, y la diferencia de la temperatura en el ambiente, que será TA, y la temperatura del reactor T, donde tendremos la ecuación delta Q será igual a U por delta A, con la diferencia de la temperatura ambiente menos la temperatura, que será igual a U de A por delta B por la diferencia de temperatura A menos la temperatura, donde A es el área de intercambio de calor por unidad de volumen de reactor para el PFR. A será igual al área entre el volumen, que será igual a pi por D por L entre pi por D al cuadrado por L entre 4, que es igual a 4 entre D, donde D es el diámetro del reactor, sustituyendo por delta Q en la ecuación 8.31, dividiendo en la ecuación 8.31 entre delta B y el límite cuando delta B tiende a 0. Expandiendo esta expresión obtenemos la ecuación 8.32 y efectuando un balance molar para la especie I tenemos la expresión 8.37. Diferenciando la ecuación de entalpía 8.19 con respecto al volumen, obtendremos la ecuación 8.34. Sustituyendo la ecuación 8.33 y 8.34 en la ecuación 8.32, obtenemos la siguiente expresión y reordenando nos da la siguiente, que es la 8.35.
que es la ecuación T8 y G de la tabla 8.1. Esta ecuación se acopla con los balances molares de cada expresión de la ecuación 8.33. A continuación, expresaremos a RA en función de las concentraciones para sistemas líquidos o flujos molares para sistemas gaseosos según se describe en la sección 4.7. Utilizaremos esta forma de balance de energía para reactores de membrana y también la ampliaremos para reacciones múltiples. Podríamos escribir la ecuación 8.35 en términos de la conversión, recordando que el flujo inicial es igual al flujo en la alimentación inicial por θ inicial más la velocidad inicial por x, y sustituyendo la expresión en el denominador de la ecuación 8.35, obtenemos la ecuación 8.36 para el balance de energía para un PFR. Para un reactor empacado, dW, que es el trabajo, será igual a la densidad volumétrica del catalizador, que será expresada por PD por D del volumen, donde encontraremos la expresión 8.37 de balance de energía para un reactor empacado. En las ecuaciones 8.36 y 37, donde se da en la tabla 8.1 como las ecuaciones T8-1E y T8-1F. Como ya mencionamos, tras haber realizado la derivación de tales ecuaciones, será más fácil aplicarlas con precisión a problemas de ingeniería de reacciones químicas como efectos de calor. La ecuación diferencial que describe el cambio de temperatura con el volumen a lo largo del reactor, es decir, la distancia, es igual a A, que es delta T entre delta B, que es igual a G por X de T, y debe acoplarse en el balance molar, que será la expresión B para el balance de energía. Se requiere la integración numérica de las dos ecuaciones diferenciales acopladas. Para resolverlas simultáneamente, si la temperatura del enfriador varía a lo largo del reactor, es necesario agregar el balance del enfriador, que será la expresión C. Es posible emplear diversos métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales acopladas A, B y C. Sección 8.42. Balance para el fluido enfriador en la transferencia de calor. El fluido en la transferencia de calor será un enfriador que reaccione exotérmica y en un medio de calentamiento para reacciones endotérmicas. Si el flujo del fluido en la transferencia de calor es suficientemente alta con respecto al calor liberado o absorbido por la mezcla de reacción, entonces la temperatura del fluido en la transferencia del calor será constante a lo largo del reactor, como se muestra en la figura. En el material siguiente desarrollaremos ecuaciones básicas para un enfriador utilizado para retirar calor de reacciones exotérmicas. Sin embargo, tales ecuaciones serán aplicables a reacciones endotérmicas en las cuales se emplea un medio de calentamiento para suministrar calor. Por convección, Q es el calor agregado al sistema. A continuación, realizaremos el balance para el enfriador en la sección anular entre R1 y R2 y entre B y B más delta B. El flujo de masa del enfriador será MC. Consideraremos el caso en el que el radio externo del canal enfriador R2 esté aislado. Caso A. Flujo a contracorriente. El reactivo y el enfriador fluyen a la misma dirección, como se muestra en la figura. El balance de energía para el enfriador en el volumen entre B y B más delta B es energía que entra en B menos la energía que sale en B más delta B más el calor agregado por conducción a través de la pared interna, que es igual a 0, donde TA es la temperatura del enfriador y T es la temperatura de la mezcla de reacción en el tubo interno. Dividiendo entre delta B y tomando el límite cuando delta B tiende a 0, será la expresión 8.38. El cambio de entalpía del enfriador puede escribirse como la siguiente expresión, que será la 8.39. La variación de temperatura del enfriador TA a lo largo del reactor es la expresión 8.40.
A continuación se muestran los perfiles de temperatura del fluido en la transferencia de calor típicos para reacciones exotérmicas y endotérmicas, donde vemos la diferencia entre la gráfica de la exotérmica a la endotérmica. Caso B. Flujo a contracorriente. En este caso, la mezcla de reacción y el enfriador fluyen en dirección opuesta. En la entrada del reactor B es igual a 0. Los reactivos ingresan en la temperatura inicial y el enfriador sale a la temperatura A2. Al final del reactor, los reactivos y los productos salen a la temperatura T, mientras que el enfriador entra a la temperatura TA inicial. De nuevo, escribiremos un balance de energía sobre un volumen diferencial de reactor para llegar al volumen de reactor, donde la expresión será la ecuación 8.41. En la entrada, el volumen será igual a 0, tal que X es igual a 0 y TA es igual a TA2. En la salida, el volumen es igual al volumen final, tal que TA es igual a TA al inicio. 8.5. Conversión en el equilibrio. La conversión más alta que puede alcanzarse en reacciones reversibles es la conversión en el equilibrio. En reacciones endotérmicas, la conversión en el equilibrio aumenta al elevarse la temperatura hasta un máximo de 1.0. En reacciones exotérmicas, la conversión en el equilibrio disminuye al aumentar la temperatura. Temperatura adiabática y conversión en el equilibrio. Para las reacciones exotérmicas. En la figura 8.4a se muestra la variación de la constante del equilibrio en función de la temperatura para una reacción exotérmica. Y en la figura 8.4b la conversión correspondiente en el equilibrio X sub E en función de la temperatura. En el ejemplo 8.3 vimos que para una reacción de primer orden la conversión en el equilibrio es posible calcularla empleando la ecuación X sub E es igual a Kc entre 1 más Kc. En consecuencia, X sub E se calcula directamente utilizando la figura 8.4a. Para determinar la conversión máxima que puede lograrse en una reacción exotérmica efectuada adiabáticamente se encuentra la intersección de la conversión en el equilibrio en función de la temperatura, que es la figura 8.4b, con relaciones entre temperatura y conversión del balance de energía, que es la figura 8.2, como se muestra en la figura 8.5 más adelante. X sub EB es igual a la sumatoria de θi por CPI por T menos T inicial entre menos delta HRX por T. Si la temperatura de entrada aumenta de un T inicial a un T01, la línea de balance de energía se desplazará hacia la derecha y será paralela a la línea original, como se indica mediante la línea puntuada. Observe que a medida que la temperatura de entrada aumenta, la conversión en el equilibrio adiabático disminuye, como vemos aquí en la figura 8.5. Etapas de un reactor con enfriamiento o calentamiento entre estas. Se pueden lograr conversiones más altas como la que se muestran en la figura 8.61 para operaciones adiabáticas conectando reactores en serie e incluyendo enfriamiento entre las etapas. Vemos este diagrama que pasa desde 500 Celsius a 800 Celsius y luego vuelve a 500 Celsius, 700 Celsius, 500 Celsius y por último 570 Celsius. Este diagrama de conversión contra temperatura para este esquema se muestra en la figura 8.6. Observamos que con enfriadores en cada etapa se puede lograr una conversión del 90% en comparación con una conversión en el equilibrio de 40% sin enfriamiento entre las etapas. Reacciones endotérmicas. Otro ejemplo de la necesidad de transferencia de calor entre etapas en una serie de reactores es el caso en el aumento de octanaje en la gasolina. A medida que una molécula de hidrocarburo es más compacta respecto a un número dado de átomos de carbonos, el octanaje es mayor. En consecuencia, es deseable transformar hidrocarburos de cadena lineal a isómeros ramificados, naftenos y aromáticos. La consecuencia de reacción es el esquema que vemos aquí debajo, que tenemos una cadena lineal donde agregamos un catalizador, convertimos a naftenos, otro catalizador y convertimos por último a aromático. Vemos que el primer paso de la reacción K1 es lento en comparación con el segundo paso, que es un tanto uno de los pasos altamente endotérmicos. El rango de temperatura permisible en el cual puede efectuarse dicha reacción es bastante estrecho.
por encima de los 530 Celsius. Ocurren reacciones secundarias no deseadas por debajo de los 430 Celsius. La reacción prácticamente no se realiza. De alimentación típica suele consistir de 75% de cadenas lineales, 15% de naftas y 10% de aromáticos. En la figura 8.7 se muestra un diagrama que se emplea con frecuencia para llevar a cabo tales reacciones. Observamos que no todos los reactores son del mismo tamaño. Los tamaños típicos son del orden de 10 a 20 metros de alto y de 2 a 5 metros de diámetro. Un flujo volumétrico típico de alimentación de gasolina es de aproximadamente de 200 metros cúbicos por hora a 2 atmósferas. El hidrógeno suele separarse de la corriente de producto y reciclarse. La reacción es endotérmica, la conversión en el equilibrio aumenta al elevarse la temperatura. En la figura 8.8 se muestra una curva típica de equilibrio y la trayectoria de conversión con la temperatura para la secuencia de los reactores. Temperatura óptima de alimentación. Vamos a considerar un reactor adiabático de tamaño o peso de catalizador fijos y vamos a investigar qué ocurre al variar la temperatura de alimentación. La reacción es reversible y exotérmica. En un extremo empleamos temperatura de alimentación muy alta. El valor de la velocidad de reacción específica será elevado y la reacción se llevará a cabo con rapidez, pero la conversión en el equilibrio será cercana a cero y en consecuencia se formará muy poco producto. En el otro extremo de temperatura baja de alimentación se formará poco a poco producto porque la velocidad de reacción será muy baja. En la figura 8.9 se muestra una gráfica de la conversión en el equilibrio y la conversión calculada a partir del balance de energía adiabática. Vemos que para una temperatura de entrada de 600 Kelvin la conversión adiabática es de 0.15. En la figura 8.10 se muestran los perfiles de conversión correspondientes a lo largo del reactor. La conversión en el equilibrio, que llega a calcularse a partir de una ecuación similar a la ecuación 8.62, también varía a lo largo del reactor, como se observa con una línea punteada en la figura 8.10. Vemos que además que debido a la alta temperatura de entrada, la velocidad es muy rápida y el equilibrio se alcanza muy cerca de la entrada del reactor. Observamos que la conversión y la temperatura aumentan muy rápidamente en corta distancia, lo que quiere decir que tiene una pequeña cantidad de catalizador. Este aumento es notable en ocasiones y se llama el punto o la temperatura a la cual la reacción alcanza ignición. Si la temperatura de entrada se redujera a 500 Kelvin, la conversión en el equilibrio correspondiente aumentaría a 0.38. Sin embargo, la velocidad de reacción es más lenta a esta temperatura más baja, de modo que la conversión solo se alcanza hasta cerca del final del reactor. Si la temperatura de entrada entonces se reduce a 350 Kelvin, la conversión correspondiente en el equilibrio es de 0.75. Pero la velocidad sería tan lenta que se alcanza una conversión de 0.05 para el peso del catalizador especificado en el reactor. A temperatura de alimentación muy baja, la velocidad de reacción específica también será tan baja que prácticamente todo el reactivo pasará por el reactor sin reaccionar. Se hace aparente que con conversiones cercanas a cero para temperatura de alimentación, tanto altas como bajas, debe haber una temperatura óptima de alimentación que maximice la conversión. Al aumentar la temperatura de alimentación desde un valor muy bajo, la velocidad de reacción específica se incrementa igual que la conversión. La conversión continuará aumentando al elevarse la temperatura de alimentación hasta que la reacción se aproxime a la conversión de equilibrio. En incrementos posteriores de temperatura de alimentación para esta reacción endotérmica, solo reducirán la conversión por reducción de la conversión en el equilibrio. En la figura 8.11 se muestra tal temperatura de entrada óptima.